Cero, ¿cómo estás? Bien, Ale, ¿tú cómo vas? También, muy bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Vive en Libertad. Les recordamos que yo soy Alejandrina Isasi Y yo soy Lucero Villafranca. y que este proyecto surge desde Centro La Rosa, un centro de tratamiento en adicciones, en donde no solamente buscamos ayudar a las personas que tienen un problema con el consumo, sino también pues a toda aquella persona que busca mejorar su bienestar y su salud emocional. Y pues con esa finalidad hemos creado estos programas, ¿no?, en donde brindamos herramientas a la comunidad. Y este tema que traemos hoy para ustedes es acerca de las pérdidas, ¿no? Un tema pues que a todos los seres humanos nos toca en algún momento vivir, y más cuando podemos definir lo que es una pérdida, ¿no? Porque pues a veces solamente nos limitamos a pensar en la pérdida de un ser querido cuando fallece, pero a lo largo de la vida, toda la vida, vivimos una serie de pérdidas. Sí, totalmente. Yo creo que primero tendríamos que empezar por decir que se pierde aquello que gozaba de nuestro afecto. En donde nosotros depositábamos afecto y luego lo dejamos de tener, pues eso va a ser o representar una pérdida para nosotros. Entonces no nada más se deposita afecto en las personas, sino también podemos depositar nuestro afecto en un sueño, en una ilusión, en un proyecto, en una mascota, en la casa, o sea, como tal, a lo mejor en un vehículo, en un carro, también puedes depositar ahí tu afecto, ¿verdad? En una etapa de la vida. Exacto, etapas de la vida totalmente, la juventud, por ejemplo. Entonces sí, son todo eso que nosotros le dediquemos tiempo y le dediquemos nuestro pensamiento y nos genera ilusión tenerlo, y que sentamos en nuestro corazón bonito, o sea, esta emoción de lo voy a tener, lo voy a hacer, lo voy a lograr cuando yo sea grande, cuando yo tenga, y que estoy ahí alimentando este sueño o o la mascota, o bueno, las personas desde luego, y ya se deja de tener, y ahí encontramos una pérdida. Sí. Y bueno, y si nos pusiéramos como a hacer un análisis de nuestra vida, nos sorprenderíamos al ver pues todo lo que a lo largo de nuestro caminar vamos perdiendo. O sea, es que con todo paso que damos, ganamos y perdemos, ganamos y perdemos. La vida es así, ¿no? Es un proceso de ganancia y pérdida, porque por ejemplo, cuando el niño pasa de la primera infancia a una segunda infancia, pues pierde el hecho de ser un bebé y va ganando el hecho de ser un niño mayor, con todo lo que implica, ¿no? Porque entonces al bebé ya no se le carga igual, ya no se le chifla igual, porque ya es un niño más grande. Entonces gana una serie de privilegios, también de responsabilidades en la vida, de ilusiones, porque ya soy un niño grande, sí. Pero pierdes, también pierdes. Sí, deja de tener, ¿verdad? Deja de tener. Sí, aquello que también atesorabas o te gustaba de esos momentos o de esta etapa anterior. El biberón tan llorado. Sí. El dedito, ¿no? Que luego pues ya no eres un bebé, ya no te puedes chupar el dedo, ¿no? Y por ejemplo cuando llega un hermanito, ¿no? Que eras el más pequeño y ya pierdes el lugar del más pequeño y viene y alguien te quita ese puesto del más pequeño. Sí. Y en automático quieras o no te hacen grande. Sí. Aunque no lo pides, sí. O sea, así es la vida. Exacto. ¿No? Entonces, con cada día que pasa, pues también perdemos. Sí. Perdemos días, perdemos vida, perdemos tiempo, ganamos experiencia, ganamos momentos felices, ganamos, no sé, sueños que vamos conquistando, logros, pero también vamos perdiendo, ¿no? Y en la vida pocas veces se nos enseña a perder. Por eso es que de pronto cuando tomamos conciencia de, caray, todo este tiempo ha transcurrido y parece que perdí, ¿no? Una etapa de mi vida, pero no, o sea, en realidad, pues, es parte de la vida, es parte del vivir. Sí. Ahorita hablabas todas estas etapas de la vida que vamos soltando, vamos dejando atrás para pasar a nuevas etapas, y me hace recordar esta parte, por ejemplo, de perder la soltería. Okay. ¿Verdad? Y a veces a algunos les cuesta mucho. Les cuesta mucho y a veces nunca la sueltan. Y es que se quiere seguir viviendo, o si es en pareja, pues como si fueran novios, ¿no? Sin darse cuenta que ya están en otra etapa y que implica sentarse, o bien
si ya renuncio a la soltería y quiero seguir viviendo como si fuera soltero, no dándole vuelo a la hilacha por mi cuenta, ¿no? Ya no tanto en pareja, se trae complicaciones, ya no te adaptas a la siguiente etapa de tu ciclo vital. Sí, y bueno, en estas etapas pues podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? Pasar de estas etapas de tener niños a tener los niños adolescentes, a que luego ya se casen, a que luego tengas al nido vacío, cuando ya los hijos vuelan, entonces son constantes pérdidas y a veces las personas o los seres humanos no tomamos conciencia de lo que vamos perdiendo, pero sí algo se va resintiendo en el interior. Cuando no soy consciente de mis emociones y no soy capaz de elaborar la pérdida, pues de pronto también pueden surgir estas depresiones y no sé por qué, ¿no? Y llegan a terapia y cuando empiezan su proceso terapéutico, pues nos vamos dando cuenta cómo no, si trae una serie de pérdidas que ni siquiera es consciente o no se ha dado cuenta, y mucho menos se ha permitido vivir. Sí, porque tampoco nos han enseñado a pasar de una etapa a otra y hacer como estos cierres. Por ejemplo, retomando lo de las despedidas, lo de la soltería, me recuerda a la despedida de solteros, pero no lo ves como una despedida de esta soltería, sino como un pretexto para convivir y emborracharse, ¿no? O sea, para hacer una fiesta y juntarse. Pero no, realmente no es como generar esta conciencia de que eso ya lo vas a dejar. Como un ritual, no, que los rituales nos ayudan a los seres humanos precisamente a cerrar los ciclos y abrir otros, o a despedirte de, ¿no? Entonces sí, la despedida de soltero, pues eso debiera de ser un ritual en donde le digo adiós a mi soltería, pero no se vive con conciencia plena, ¿no? Y otra de las etapas así como muy importantes en la vida de hombres y mujeres es pasar o dejar la adultez para ser un adulto mayor, ¿no? O sea, como que tampoco te prepara la vida, bueno, nosotros como sociedad no tenemos ese cambio de prepararnos y cerrar ese ciclo de atrás, desde el ciclo reproductivo, ciclo de haber tenido hijos, de haberlos criado, para dedicarte a una vida más de más sabiduría, ¿no? Sí, como los ritos de iniciación, ¿no? Que a veces en las niñas pues son los 15 años, sí, ¿no? Pero también volvemos al tema, o sea, no se le da toda la connotación que debiera, ¿no? Y pues en estas pérdidas hay renuncias, hay sentimientos, porque como, bueno, y estamos viendo que cuando no vivimos una pérdida, las emociones se reprimen, o bien cuando sí somos conscientes, porque hay pérdidas muy claras, ¿no? Cuando terminas una relación de pareja, por ejemplo, pues es evidente que estás en una situación, o cuando un ser querido fallece, pues también, de igual manera, ¿no? Es muy claro y muy evidente. Y son tan conocidas las etapas del duelo, ¿no? De las etapas con las que se vive un duelo. Y es muy evidente, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, cuando estamos ante una ruptura en una relación. Es evidente que se está en un proceso de duelo, ¿no? Pero hay otras cosas un poco más sutiles, como las que hablábamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos en duelo. Pero lo que sí es cierto es que mientras el duelo va transcurriendo, pues hay una serie de etapas que sí o sí vivimos. Sí, y que pues mientras no se vivan, pues no se está resolviendo este duelo. Va a quedar ahí siempre sensible cuando lo recuerdes o cuando lo platiques del tema, pues vas no sé, a soltar el llanto, a entrar en crisis. Entonces, bueno, pues para poderlo superar este duelo hay que pasar estas 5 etapas y entonces ya estaríamos hablando de que se ha quedado resuelto el duelo. Y bueno, estas etapas pues pueden variar, ¿no? De una persona a otra en la forma de elaborarlas. Entonces, pues más o menos... Pero la que sí, por ejemplo, ya bien conocida, ¿no? La primera etapa de la negación. Generalmente ante una pérdida, la primera respuesta o la primera reacción casi inconsciente es negarlo, ¿verdad? Negar que pues no puede ser, a mí no me puede pasar esto. Ya simplemente este tipo de expresiones ya nos hablan de ese proceso de mecanismo de defensa conocido como la negación, ¿no? Pensar que no ha pasado,
Sí. Que no es cierto Sí. esto. Seguro se equivocaron, seguro no es verdad, seguro están hablando de otra persona, seguro, entonces estamos negando que esto sucedió, ¿verdad? Es como nuestra primera reacción de nuestro cerebro no quiere aceptar ya no tener eso. En una relación de pareja a veces yo sé que va a volver, ¿no? O al rato volvemos, al rato regresamos, o esto es momentáneo, Sí. no Se va a arrepentir y va a regresar, sí. ¿verdad? Y a veces se queda activado ese mecanismo, ¿no? Y cuando se queda activado la persona no avanza, no avanza, ¿no? Porque está todavía anclado en que no ha podido cerrar aquella etapa. Por ejemplo, en un niño, ahorita que hablábamos, ¿no? Cuando está esta negación de pasar de una etapa a otra, empieza de nuevo como a aparecer signos y síntomas de la etapa anterior, ¿no? Como el típico niño que de pronto, no sé, tiene conductas regresivas en el kinder, en la escuela, y vuelve otra vez pues a mojar su ropa, ¿no? Que ya no avisó para ir al baño. Sí. A veces suceden por cuestiones emocionales del niño, no por estrés y otras situaciones, pero a veces son precisamente esa regresión en donde el niño se resiste a dejar la etapa de bebé, o llegó el hermanito a casa, como decías tú, ¿no? Y entonces ese niño quiere permanecer, porque tiene también sus beneficios, permanecer bebé. Claro, sí. Y bueno, puede tomar otras conductas también, ¿verdad? Conductas que tenía cuando estaba bebé, y dormir con los papás, o no sé, buscar su cobijita, o querer otra vez el biberón y cosas, ¿verdad? Que sí, es esta regresión a no querer perder aquello que tenía, es la negación. Sí, cuando se pierde, por ejemplo, la salud, cuando se pierde por algún motivo, o esa vitalidad, ¿no? De la etapa de la vida, pues a veces nos negamos, ¿no? Y oye, de pronto, podemos sorprendernos también en la etapa adulta, o cuando se entra en la etapa adulto mayor, ¿no? El adulto mayor a veces se resiste a perder, ¿no? La energía, a perder las fuerzas, y a veces podrá sorprendérsele haciendo cosas que ya no están para su edad, ¿no? Cargando algo muy pesado, por ejemplo, y es que me resisto a pensar que dependo ya, o que empiezo a depender del otro, ¿no? Sí. Entonces se está en una negación y se hacen cosas que no corresponden a, ¿no? O el típico adolescente eterno, ¿no? Que ya tiene 40 años y que sigue viviendo como si tuviera 15, ¿no? Entonces es una resistencia como a perder los beneficios que se generan en cierta etapa de la vida, ¿no? Estoy en una negación y quiero seguir viviendo como si el tiempo no hubiera pasado. Sí. También sabes que otra de las etapas importantes sería la maternidad. Dejar de tener la figura que se tenía, dejar de tener el tiempo o los horarios de sueño que antes podías, el tiempo para ti, de comer, todo lo que pues, implica ser mamá. Pierdes una serie tu tiempo libre, ¿verdad? Para ti que te dedicabas, y que ahora pues va a girar todo en torno pues al recién nacido. Entonces, inclusive el esposo también pierde ahí, es decir, ya no soy la prioridad en ella, sino ahora es el bebé, entonces se sienten relegados también con la maternidad. Es verdad. Con los hijos en casa. Sí, ahí se da un proceso de pérdida, con la llegada de alguien más, otro va perdiendo, ¿no? Sí. Ahorita hablabas también de la figura, del cuerpo, ¿no? Que de alguna manera a veces, pues precisamente parte de ser mamá, implica una donación, ¿no? Y bueno, entonces vienen esas etapas de renuncia, ¿no? En donde pues tengo que renunciar a algo, o sea, y todo en la vida es una renuncia pero cuando las pérdidas nos alcanzan de una manera impactante, por ejemplo ahora con el COVID, ¿no? Sí. Mucha gente perdió seres queridos, y de una manera pues en la que no se estaba preparado, porque nadie estábamos preparados para esta crisis sanitaria. Se perdió a muchos seres queridos y a veces no se permitió dar este proceso completo de duelo, pues por las condiciones en que se vivieron, ¿no? De pronto no hubo un cuerpo al cual despedir, sí. No hubo un velorio, un ritual de despedida, ¿no? Y esto generó muchos problemas de salud mental. Totalmente, si ya de por sí es complicado perder a alguien y luego que te quiten en los últimos momentos, ¿verdad? Que en nuestra costumbre son
el velorio y Estos ritos, ceremonias, sí. Entonces pues todavía sientes más que te falta cerrar ese ciclo, ¿verdad? Sí. Es más el dolor que se manifiesta también con la pérdida. Y bueno, se perdieron familias, se perdieron seres queridos, se perdieron trabajos. Y hay gente que perdió la empresa como tal, o sea, bueno, el La negocio economía, como tal, la economía se fue a sí, la pique. estabilidad económica. Sí. Sí, y entonces, bueno, todas esta serie de pérdidas, comentábamos al principio, la tendencia es negarlo, pero luego a veces también entra un proceso de racionalización, ¿verdad? Como que, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, pues que al cabo que ni lo quería tanto, Sí. ¿no? Que al cabo que ni me importa, así Sí. como que no me duele, ¿no? Como que tiendo a negar, no solamente a negar, sino que aparte racionalizo como si no me importara aquello, o desplazo, son otros de los mecanismos de defensa, ¿verdad? Desplazo y entonces puedo culpar a todo mundo o enojarme con otras personas o por otras situaciones cuando con lo que estoy enojado es con mi situación y con esta situación en particular. Sí, o decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Le doy vuelta a la página y el que sigue, o a seguir adelante. O sea, a veces todo esto son mecanismos de defensas que no nos permiten entrar como a vivir nuestras emociones. Sí, pues es una forma pues de evadir este dolor, ¿no? O sea, de no hacer contacto con el sentimiento y pretender que no nos está pasando nada, que vamos a estar bien. Habíamos estado hablando de que hay estas 5 etapas, ¿no? Para la vivencia del duelo. Es la negación, la ira, el regateo, la depresión y finalmente hasta que llegamos a la aceptación, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, vivir este proceso en alguien? O sea, pues somos tan diferentes, ojalá y quisiéramos poder decir. Se habla que, por ejemplo, para la pérdida de un ser querido, después de un año, año y medio, pues ya deberías de estar sobreponiéndote a ese duelo, ¿verdad? Cada persona es distinta. Pero ya cuando pasa de ese periodo de tiempo, o inclusive yo creo que también en una relación, pierdes una relación y más o menos es el tiempo en recuperarte, ¿no? Habrá quien lo haga un poquito antes, habrá quien sí lo necesite todo ese tiempo, pero ya cuando pasas de ese periodo, pues ya estamos hablando de algo que empieza a ser patológico. Y que sería buena idea pues buscar ayuda profesional, ¿verdad? Que te ayuden a superar este duelo, a trabajarlo y darle este cierre, ¿verdad? Sí, porque si no nos podemos quedar atorados, o sea, si te quedas atorado en la negación pensando que eso nunca pasó, pues no maduras, ¿no? Y hasta podemos correr el riesgo de perder el contacto con la realidad, que ya es cuando aparecen trastornos como ya con un corte psiquiátrico. Pero también si te quedas anclado en la etapa de la ira, pues vivirás enojado en la vida. Sí. Con todo mundo. Con todo el mundo, sí. Totalmente. Y claro, cuando esta parte de estar enojado, que todo ya dejas de disfrutar, dejas de vivir, dejas de enfocarte en las cosas que sí tienes ahí a tu alrededor, ¿verdad? Por estar molesto por algo que ya no tienes. Es complicado, ¿no? Estar todo el tiempo dejas de disfrutar a otras personas porque todavía estás llorando a la que no está presente, a la ausente, ¿no? Ahora, hay pérdidas bien complejas, pues ya ves que nos ha tocado trabajar con este tema de madres buscadoras, ¿no? De personas que sobrevivieron a la desaparición forzada de un ser querido. Y que dices, bueno, ahí también está la incertidumbre, ¿está vivo o no está vivo? ¿Dónde está? ¿Cierro o no cierro? Ya pasaron tantos años y no hay respuestas y no se encuentra la persona. Y es como vivir en un duelo suspendido, que es cuando no tienes la oportunidad de cerrar el duelo. Y así se vive en un duelo permanente, ¿no? Ahora, una vez que pasa la etapa de la ira, pues la negociación o el regateo, ¿verdad? Entonces tratar de ver cómo me puedo, digamos, consolar a mí mismo, ¿no? ¿Qué cosas positivas puedo tener? Y entonces a cambio yo te doy, ¿no? Entonces para poder superar. Entonces, pues sería esta tercera etapa. A veces sí llegan en orden y avanzamos de manera lineal, pero pues las etapas no son lineales tampoco, ¿verdad? Puede ser o vas y vienes.
o que avances un poquito y luego te vuelves a enojar porque recuerdas algo, pasó algo y te vuelves a enojar con la vida, con Dios. Como que esta etapa del regateo o negociación es como que lo supero y no, ¿verdad? Es como que si ya estoy avanzando en la vida, pareciera que estoy caminando, pero luego vuelvo otra vez, ¿no? Es una fase intermedia, ¿no? En donde inclusive a veces condiciono para superar, ¿no? Bueno, voy a salir adelante de esto, pero no voy a confiar tan fácilmente de nuevo en alguien más, ¿no? Entonces es un regateo, o a veces es con Dios, ¿no? Sí. A veces es con Dios, por ejemplo, cuando se pierde la salud y que alguien que es diagnosticado, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Con una enfermedad que se sabe que va a terminar en algún momento, que es una enfermedad terminal, pues luego cuando pasas esta etapa de la ira, viene este regateo en donde, por ejemplo, con Dios a veces se quiere hacer estos trueques, ¿no? Sáname y yo a cambio esto, o cura a la persona y luego nos enojamos cuando no sucede así, ¿verdad? Porque obviamente la espiritualidad no trabaja de esa manera, pero empezamos a entrar en ese regateo. Si tú me das esto, entonces yo puedo avanzar o yo puedo seguir. Sí, o llévame a mí, pero no te lleves a la otra persona. Y entonces sí, es de estos regateos donde quieres pues encontrarle un sentido a eso que está pasando, ¿no? Sí, y bueno, después de que se está en esa fase entre que quiero superarlo y no, viene una etapa de depresión. No, por eso a veces, por ejemplo, en el enfermo terminal, pues sí, primero está la negación, no es cierto, no vamos a salir de esto, no, yo voy a encontrar la cura, no, pero... Y luego viene la ira, en donde me enojo con todo el mundo, las personas se enojan a su alrededor, regateo en donde, bueno, pero la culpa es ¿no? Como queriendo encontrar un culpable, ¿no? El doctor no lo identificó a tiempo, o culpando a todos los demás, y luego viene como la depresión y sentir fue mi culpa, no, fue mi culpa, yo fui quien descuidó esta situación, yo fui quien descuidó la relación. Es que si yo no me hubiera ido de su lado, él no hubiera muerto. Sí. Si yo no lo hubiera dejado irse ese día de mi casa, él no hubiera fallecido. Totalmente, buscas, la culpa cae sobre uno, ¿verdad? A la inversa de la ira, la culpa está puesta sobre la otra persona. Y aquí no, aquí pensamos qué hice, qué dejé de hacer, porque estoy en esta condición, yo me lo busqué, si hubiera hecho, si hubiera dicho, o si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, esto no hubiera pasado. Entonces ya todo empieza a recaer en mí, ¿verdad? Esta depresión y bueno, de pronto estás ahí todo deprimido y vuelves a la ira. O sea, otra vez te vuelves a enojar y te regresas. O a la negación, también. No, es que no pudo ser, no pudo haber sido así. Sí, no lo acepto, no lo acepto. Cuando ahorita hablábamos de este tipo de duelos, que se complica la resolución porque la persona no hay una declaración tal de qué pasó, ¿no? Como en las personas desaparecidas, de pronto me ha tocado ver este tipo de grupos de pacientes o de personas que parece que ya resuelven y parece que están volviendo o entrando en un proceso de aceptación y luego se vuelve a reactivar todo de nuevo otra vez, ¿no? Y pensar, yo ya lo daba por perdido, inclusive por muerto, porque ya pasaron tantos años y bueno, pues ya no hemos tenido noticias, seguramente ya está muerto. Y luego vuelve, no, pero algún día va a volver, ¿no? Y entonces esos son los duelos suspendidos, que se complica aún más. Ahora, cuando sí hay una evidencia de que aquello está perdido, pudiera ser que tenemos más recursos para poder elaborar la pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo vi que sí falleció, yo vi que estuvo en el ataúd, yo lo despedí, ¿no? Sí. Entonces, pues no me queda más que asimilar que ya no está conmigo. Sí, y ya lo empiezas a procesar y en algún punto, bueno, pues lo integras, ¿no? Y ya lo puedes ahí cerrar, pero estos procesos, si así son complicados, cuando tú lo viviste, ahora cuando no tienes esa posibilidad de hacer esa despedida y queda esta incertidumbre siempre, y más la culpa, ¿verdad? De que si ya quieres cerrar y luego te da culpa de si está vivo y si esto y si yo ya lo estoy
terminando Sí, aquí. o a veces aunque esté seguro de que aquello ya se perdió, ¿no? Cuando fallece un ser querido, esta culpa de poder disfrutar y vivir, ¿no? Como si yo estuviera en deuda con el fallecido, ¿no? Y entonces como él ya no está conmigo, yo no me permito avanzar en la vida y entonces empiezan estos trastornos. Cuando una persona acepta una pérdida, digo, es maravilloso lo que pasa en el interior porque se da esta resolución, se llega a la aceptación, llegas a la paz, a la tranquilidad, te quedas con lo mejor que te dio esa etapa de la vida, esa persona, esa relación, eso, te quedas con lo mejor de eso y entonces puedes como que seguir avanzando. Sí. Y ya puedes rescatar las cosas positivas, los aprendizajes, los recuerdos bonitos y con ello pues darte también el permiso de vivir, ¿no? O sea, porque el que falleció es uno, no dos. Y a veces la otra persona se empieza a morir en vida y empieza a dejar de disfrutar, de convivir. Y qué complicado cuando alguien está viviendo un duelo en una familia y se le olvida que tiene otros hijos. O que tiene un esposo y entonces deja, pues desatienden y claro, es totalmente comprensible que la está pasando muy mal, ¿verdad? Y que de pronto no tiene pues cabeza para ayudar a los demás, pero si lo pudieran compartir entre todos como familia, seguramente el proceso sería más rápido, ¿verdad? Porque los integras a todos y los sanan todos también, o sea, de una manera conjunta. Pues oye, pérdidas abruptas, estaba pensando en esas pérdidas que se dan de pronto, ¿no? Como accidentes automovilísticos, oye, salió de casa y ya no regresó. Ya no volvió. O el tema del suicidio, son pérdidas también que dices, ¿cómo elaboras y cómo procesas un tema en donde la persona decidió quitarse la vida? Y todos estos etapas se viven de una manera muy complicada, o sea, porque luego el enojo está también con esa persona que atentó contra su vida y decir, es que no puedo entender que hayas hecho esto, que hayas decidido esto, ¿no? Entonces, pues llegar y luego la culpa que hice yo, o cómo no me di cuenta, ¿no? Cómo no escuché. Debí verlo, o sea, que estabas pasándola mal. Debí darme cuenta que las cosas estaban mal, ¿no? Y bueno, es bien, bien complicado. Ayuda mucho, tú ahorita decías, compartirlo, hablar de la pérdida, ponerle nombre, porque a veces se perdió aquello y ya no se vuelve a tocar el tema. O sea, cállate, no hables no lo menciones. No menciones al exnovio de fulanito o fulanita porque ahí viene, ¿no? Y entonces no se va, no. Tenemos que darle su lugar a cada parte o a cada etapa perdida y hablar de ella y ponerle nombre, ¿no? Y poder compartirlo y por qué no llorarlo, ¿no? Si hay necesidad de llorar. Totalmente, darte el tiempo y sobre todo en nuestra sociedad que castiga mucho al hombre, no llores, tú no te puedes expresar, tú tienes que ser el fuerte, tú no te puedes quebrar. Toda la familia depende de ti y le ponen mucha represión a eso, o sea, su sentimiento, invalidan todo su sentir y su dolor, también la está pasando mal. Ahorita que hablabas del hombre, a veces como en el hombre carga tanto peso, o sea, por ejemplo, las pérdidas económicas, ¿no? Perder una casa, perder un negocio, ¿no? Y para el hombre, o sea, a veces no se da ese tiempo o esa oportunidad de vivirlo porque tiene que seguir adelante, porque tiene que sacar adelante la familia, pero qué importante es mostrar esa vulnerabilidad y llegar y decir, pues ni modo, me fue mal, perdí esto, ¿no? Y eso no me hace ni menos hombre, ni menos inteligente, ni menos capaz, simplemente así es la vida. No, y te hace un ser humano completo. O sea, con sentimientos, con lágrimas, con alegrías, con vivencias, ¿no? Que a diferencia de que pareciera que estamos viendo pues a alguien robotizado, no siente, no le duele, no se cansa, es hombre y tiene que andar abajo del sol y en la lluvia, o sea, no les pasa nada. Y todo lo opuesto, ¿no? O sea, son a veces más sensibles. Sí, que uno como mujer. Exacto, y son mucho más sensibles. Bueno, nosotros que trabajamos con varones hemos podido llegar a tocar esa sensibilidad del hombre y que a veces son más sensibles que uno como mujer, ¿no? Hoy también estaba considerando las pérdidas, por ejemplo, cuando
un aborto, que se da un aborto espontáneo, ¿no? Que se espera un bebé con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y de pronto por alguna circunstancia de la vida no se da o se pierde aquello, y cuando no se sabe vivir como en pareja este proceso, ¿no? Porque entonces, como dices tú, a veces el apoyo va totalmente para ella porque se considera que es quien la llevaba en el vientre. No, pero pues él también está sufriendo, él también estaba esperando. Claro, ¿no? le causaba ilusión, ¿verdad? Claro. También era su hijo, su hija. Sí, ¿no? Entonces esto se tiene que llevar de la mano, ¿no? Porque se perdió entre los dos. Cuando no se vive de la mano, a veces la relación se fractura mucho, ¿no? Porque empiezan las culpas, porque empieza el enojo y entonces se vuelve algo muy personal y en lugar de unir a la pareja, pues los va separando y distanciando. Sí, no solamente entonces pierdes al hijo, sino también pierdes o la comunicación o la confianza y a la pareja, ¿verdad? Entonces empiezas otra pérdida al mismo tiempo. Doble, una pérdida doble, sí. ¿No? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, se mueven así, ¿no? En las casas, en los hogares, y de pronto no nada más estás lidiando con la pérdida de la persona, sino, por ejemplo, cuando fallece el papá, que es el sustento, el proveedor, no nada más dejas de tener al papá, que es el papá, el esposo, el proveedor, quien movía las cosas económicamente, quien tomaba decisiones, y todo eso falta. Fíjate los vacíos que se generan, pues que son muy grandes en el sistema. Sí, va más allá de solamente la persona, sino es todo lo que la persona aportaba, su función dentro del sistema, que a veces va más allá del proveer. A veces resulta que la persona que fallece era el punto de unión, era el que daba consistencia, era el que daba. Entonces, pues a veces eso, se lidian con muchas cosas. Cuando se pierde algo, mucho se pierde detrás de. O sea, es decir, no nada más estás perdiendo aquello, sino todo el afecto que eso tenía, ¿no? Que eso implicaba, todo el significado y el simbolismo, ¿no? Porque también se va perdiendo una parte de mí que se depositó en el otro, ¿no? Porque se lleva una parte de mí. Desde luego. Y sabes, Ale, ahorita también viene a mi mente estos duelos que son muy importantes también y que a veces no se les da la importancia adecuada. Por ejemplo, los niños que pierden una mascota. Cómo sufren, cómo le lloran, y papá o mamá dice, ay, por Dios, si es el perro nada más, ¿no? Pero para el niño a lo mejor era su amigo, su compañía, su confidente, su guardián, a lo mejor era el que lo cuidaba en la noche y se sentía seguro. Y entonces, cómo a veces dejamos de darle importancia porque es un niño y creemos que no lo vive igual que un adulto, y la pérdida, sin embargo, pues la pérdida es la pérdida, o sea, no tiene a veces que ver con qué se perdió, sino el vacío que te deja. Y ahorita que hablas de los niños, o sea, es importante que un niño desde chiquito vaya aprendiendo a elaborar sus duelos, ¿no? Porque, bueno, es una mascota, ahorita estamos hablando de una mascota, pero después la vida le llevará a otro tipo de pérdidas, ¿no? Cuando pierde a un ser querido, a un hermanito, a una hermanita, a un familiar, a mamá. El primer corazón roto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esta pérdida de tu primer amor, ¿cómo se vive, no? Y eso tiene que ver con los procesos anteriores, cómo le enseñaste a expresar tu tristeza, tu alegría, si lo compartía o no, ¿verdad? Y entonces, si lo permitías llorar, a lo mejor, usted no llore, los niños no lloran, y desde ahí ya estás reprimiendo la emoción. Entonces, ¿cómo vas a trabajar luego un duelo? Sí, ¿no? O, por ejemplo, a veces los niños cuando crecen muy arraigados a sus abuelos, ¿no? Y luego, pues, el abuelo ya como adulto mayor, pues a veces cuando se va deja este hueco. Y a veces hay dudas sobre los padres, sobre si llevar al niño o no, por ejemplo, al velorio, sobre si permitirle acercarse o no al ataúd, ¿no? O despedirse o no en el panteón. Bueno, es importante que el niño lo vaya viendo y viviendo como parte de la vida, porque si tú, por no permitirle, por no quererlo ver llorar, o por no permitirle que viva esas cosas que son aparentemente cosas de adultos, le estás privando de un proceso de maduración, de un proceso de entendimiento
precisamente de los ciclos de la vida Ujú. y de un proceso de despedida, Sí. ¿no? De despedirse del abuelo, de despedirse del familiar que partió. Exacto. Y claro, me imagino yo que parte de esto viene porque el propio adulto no lo sabe manejar. Entonces tampoco sabe cómo explicarlo al niño, cómo vivirlo, ¿no? Sí. Esta falta esta negación de no saber qué hacer con eso, de pensar que no está pasando y pretender que no hay nada, o sea, y cuando hay que dejar que el niño lo viva de acuerdo a su entendimiento, siempre preguntar, ¿verdad? ¿Qué entiendes tú de esto que está pasando? Y entonces ya eso te da una pauta sobre qué palabras utilizar, hasta dónde profundizar y cómo lo vive, ¿verdad? Y entonces, bueno, dar la información a su edad y como él lo está entendiendo. Sí, exactamente, y ayudarle a comprender que, bueno, son procesos y que junto con esa pérdida también se quedó algo. O sea, porque el problema es que cuando vivimos un proceso de duelo, solamente vemos la parte perdida y no vemos la parte que nos queda, ¿no? Y entonces eso complica el proceso de aceptación. Mucho ayuda a la aceptación el ver lo que mejor, lo que más te dejó aquello. ¿Qué te dejó? ¿No? Por ejemplo, un fracaso aparente económico, ¿no? Pues deja de ser un fracaso cuando aprendes a verlo como una inversión. Me costó muchísimo, aparentemente perdí dinero, pero gané conocimiento, gané información, gané relaciones, gané experiencia, gané no sé qué. Y si contabilizas todo lo que, pues sí, en dinero perdiste tantos millones de pesos, pero si tú lo traduces y contabilizas en todo lo que te dejó, se convierte en una inversión. Entonces gané, no perdí nada. En una relación de pareja, pues se llega a la aceptación o al procesamiento de la pérdida cuando te quedas con lo mejor que la persona te dio. Sí, ¿Qué me dio? Claro. ¿Qué me dio? Ok, nos divorciamos, pero gracias a esta relación, pues tuve hijos, en algún momento viví una ilusión, me ayudó en las mejores etapas de mi vida, ¿no? Gracias a esa relación yo pude a lo mejor lograr ciertos objetivos profesionales. Entonces te quedas con lo mejor y entonces la balanza se nivela. Ya no perdí, no me considero un perdedor, se nivela. Perdí y gané. Sí, y a veces hasta puedo pensar, gané más de lo que perdí. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Cuando llegas a ese momento. Y bueno, claro, a veces sí te das cuenta muy pronto de estas ganancias y a veces toma un poquito más de tiempo, pero definitivamente ahí están las ganancias. A veces no las vemos porque no estamos listos todavía en el proceso, todavía no lo hemos terminado como de cerrar, todavía no lo terminamos como de soltar. Pero sí, indiscutiblemente todos estos eventos, todas estas pérdidas van a tener algo bonito, algo de aprendizaje que debía pasarnos a nosotros en nuestro proceso de vida para mostrarnos un aprendizaje. Es decir, la vida no nos va a presentar, no nos va a poner, o Dios no nos va a poner estas situaciones complicadas para molestarnos nuestra existencia. O sea, las va a poner para que aprendamos algo de ellas, para que seamos mejores. Y claro, hablando de las personas, quien ya pues fallece, bueno, ahí cumplió su misión, ¿verdad? Claro. Ahí era su proceso. Y también me dejó muchísimo, me entregó muchísimo hasta el último momento de su existencia, porque cuando revisamos estas personas que parten, ¿no? que fallecen, hasta el último momento estuvieron dando. O sea, generalmente llegas a este proceso de la aceptación dándote cuenta que recibiste de la persona hasta el último instante de su vida, ¿no? Y aún después, ¿no? Porque aún los que se nos han adelantado nos siguen enseñando. Y totalmente. Sí, esto también tiene mucho que ver con cuando observas el evento con gratitud. Y el sistema de creencias, ¿no? Cuando hay una espiritualidad detrás, independientemente de la religión que se profese. Sí. Cuando hay toda una espiritualidad, ahorita tú hablabas de Dios y hablabas, claro, cuando hay un sistema de creencias espiritual que trasciende, que va más allá, pues se da con mayores recursos este proceso de asimilación. Totalmente, es como más fácil llegar a ese proceso o al cumplimiento de las etapas y llegar a la aceptación del evento, ¿verdad? Con más serenidad, con gratitud, con el aprendizaje, ¿verdad? Y con la certeza de que eso que pasó, pues era lo mejor que tenía que pasar.
visto desde la espiritualidad, ¿verdad? Claro, sí. Uh-huh. Y bueno, invitarlos, si tú estás escuchando este tema y de pronto te descubres que estás atrapado por ahí en alguna de las etapas, que no has podido procesar alguna pérdida, que has tenido pérdidas importantes en tu vida, de cualquiera de los ejemplos que ahorita pusimos, pues te invito a que evalúes y consideres si es que requieres ayuda profesional, ¿no? Porque pues la parte profesional está ahí pues precisamente para tener una mejor vida, o sea, ¿cómo no voy a acudir a ella? No, si gracias, por ejemplo, a una terapia, podría yo convertirme en una mejor versión de mí mismo. Totalmente, sí. Y que pues está bastante al alcance, ¿no? Ya no estamos hablando de que sean las terapias algo que no puedes tener acceso, que hay pocas personas que te pueden ayudar, sino que ya es algo que está bastante a disposición, bastante accesible y que te va a ayudar mucho, y que resolviendo estas pérdidas o estos duelos también a veces funciona como estas cascadas, ¿no? Que se resuelven muchas otras cosas sin sí, darte cuenta, ¿no? De una manera maravillosa. Sí. La terapia actúa así, como en cascada, como en cadena, ¿no? La persona llegó por algo y termina llegó por un tema y terminó resolviendo 3, 4 temas. Sí, es muy bonito ya cuando vemos esos resultados. Sí. Muy bien, pues esperamos que esta información te ayude. Te recuerdo que lo compartas muchas veces, porque hay muchas personas que pueden estar necesitando de esta información. Que le des un like también, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir promoviendo este tipo de videos. Y que si no estás suscrito en el canal, pues te suscribas también para que te llegue la notificación de los siguientes videos que subamos. Y también puedas tener acceso fácilmente a los videos anteriores, ¿verdad? Ah, sí, porque tenemos una serie de videos anteriores que están muy padres también y que pues seguramente te van a gustar. Así que pues nos vemos en nuestro siguiente programa de Vive en Libertad. Lo esperamos.